Muy bien, hoy vamos a estar con un tema nuevo. Ahorita se los voy a proyectar ahí, que es acerca del canon de la Biblia. Quiero decirles que, y hacer la aclaración, que estos conceptos que vamos a estar viendo hoy, la siguiente semana, no sé cuántos temas vamos a ver el canon. Yo pienso que con 2 que veamos va a quedar muy claro, para poder pasar a otras cosas que son esenciales. Y en un futuro, pues, vamos a entrar más de lleno, ¿no? Ya en Bibliología 2, Bibliología 3, etcétera. Vamos a seguir entrando más de lleno. Ahorita solamente, repito, hacerles la aclaración que los conceptos que estamos viendo aquí, que vamos a ver aquí, son muy básicos. A lo mejor para algunos de ustedes dicen, no, pues eso ya me lo sé. No importa, hagan de cuenta que no saben nada ahorita, ¿sí? Entonces, son muy básicos, pero aún sobre eso que es tan básico, la verdad es que hay un océano de información. Hay muchísimo acerca de eso, aún de lo básico, ¿sí? Entonces, puede llegar a ser complicado dentro de todo lo básico. ¿Qué es lo más básico? ¿Sí? Para que empecemos y vayamos creciendo, ¿sí? Entonces, por eso es que estamos poniendo una base ahorita para en un principio tener una idea general y poder construir algo más grande e ir construyendo más adelante conforme vamos avanzando, ¿sí? Pero no tirarnos ahorita de entrada muy fuerte y que nos queden algunos vacíos, porque en todo esto, si hablamos del canon, por ejemplo, necesariamente hay historia de la iglesia, necesariamente. O sea, hay muchos temas básicos dentro de bibliología en que se tiene que ver historia, ¿sí? Entonces, los vamos a mencionar sin ahondar. Ayúdenme orando por esto para que resista la tentación de no entrar a detalle en los detalles, en los puntos históricos, ¿sí? Porque a mí me gusta mucho, y bueno, creo que es algo muy, muy necesario de que ubiquemos todos. Entonces, habiendo dicho esto, el día de hoy vamos a ver el canon de la Biblia, la primera parte, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos del canon de la Biblia o del canon de la Escritura, la palabra canon tiene un significado muy sencillo, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. Tiene un significado muy sencillo y no quiere decir cámara fotográfica. ¿Ok? Nada más aclarando, ¿no? Pero hace una diferencia. O sea, el concepto general es esto. Es que hace una diferencia a la lista de libros que están reconocidos y contenidos en la Escritura, que se deben de incluir o que son, déjenme decirlo así, reconocidos como inspirados dentro, en este caso, en primera instancia, dentro del pueblo judío, pero después de la iglesia. Ahora, yo quiero aclarar algo. No son ni los concilios. Un concilio es cuando se juntan o que se juntaban distintos pastores o supervisores, ¿no? Se les llama obispos. Cuando diga obispos, no se imaginen a alguien que tiene un gorro y no lo liguen de entrada con la iglesia de Roma, sino con una posición de supervisión. Eso era un obispo, ¿no? Era alguien que estaba, por ejemplo, el obispo de Roma. Bueno, era el pastor encargado, por así decirlo, de pastorear a los pastores. De ver con los pastores, de hablar con ellos, de capacitarlos, de ver cómo iba la iglesia en esa ciudad. ¿Está bien? Entonces, de pronto se juntaban varios pastores, supervisores, obispos, ¿sí? Y iban con las escrituras y trataban algunos temas. Por ejemplo, si Jesús era hombre, si fue hombre o fue nada más espíritu. ¿Sí me explico? Cosas así.
que eran temas que podían desviar la fe del creyente. Entonces iban de acuerdo, o sea, iban con las escrituras, lo veían, a veces tomaba mucho tiempo, no era una reunión, a veces estaban meses, incluso podrían llegar a ser años en estar dilucidando algún tema y quedaban de acuerdo. Ahora, por ejemplo, hubo concilios en donde dice, este es el canon, pero esto no quiere decir que la iglesia o que los hombres determinen que es inspirado por Dios. Sencillamente lo reconocen. Hay una diferencia monumental, ¿sí? Nosotros podemos reconocer o no si algo es inspirado por Dios, pero no podemos determinar nosotros y decir esto es y esto no es. No sé si notan esa diferencia. Entonces, en los concilios, cuando llegaban, por ejemplo, que dijeron ya de plano, este es el canon, no porque no lo hubiera antes, porque ya lo había, lo que era la regla, cuáles libros, ya estaba ahí, sencillamente es, oye, pues ya nos ponemos todos de acuerdo, estamos bien, perfecto, no lo definieron, ya estaba, sencillamente lo reconocieron. Tengan muy presentes esos conceptos, una cosa es reconocer y otra cosa es definir, ¿sí? En los concilios mayormente reconocían, se ponían de acuerdo. ¿Estamos aquí? Entonces, el término canon viene de la palabra griega canon, nada más que con K, ¿sí? Y quiere decir, así en su definición, es una regla o una norma para medir, ¿sí? El canon es con lo que mides, ¿sí? Cuando hablamos con respecto a la Biblia, entonces el término se refiere a los libros que cumplieron los requisitos y que fueron dignos de ser incluidos, es decir, que reconocieron el canon, los libros que ellos reconocieron que eran inspirados, ¿sí? Que tenían un origen divino, que evidentemente reconocían que lo habían escrito hombres, pero que reconocían que el origen era divino. ¿Sí? ¿Sí estamos claros con eso? Entonces, seguimos más para adelante. Ahora, ya en un contexto, ya como creyentes, nosotros podemos, o sea, ya como cristianos, pues, porque dicen, y tu Biblia, es que esta es la Biblia esa es la Biblia de los evangélicos, pero los católicos tenemos la nuestra, ¿verdad que hemos mencionado eso? Y de alguna manera sí, aunque es la misma realmente, ¿sí? Esencialmente es la misma, solo que dentro de las que reconoce la Iglesia Católica están esos libros que se llaman ¿cómo? ¿Alguien se acuerda? Les llaman apócrifos o deuterocanónicos. O sea, de segundo orden, que no son, que lo reconocen, que no son inspirados por Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la única diferencia y evidentemente algunos problemillas de traducción, ¿sí? Que son muy identificables. Pero bueno, luego vamos a entrar con más detalle en eso, ¿sí? Entonces, ya como cristianos, ya como pues la iglesia cristiana históricamente, podemos definir la palabra canon como la lista de escritos reconocidos por la iglesia como documentos revelados por Dios, ¿sí? O sea, ¿qué es para nosotros la Biblia? Reconocemos que es inspirada por Dios, ¿verdad? Toda la escritura, y que es lo que Dios nos ha dado a conocer, que es lo que tenemos, la tenemos por escrita. ¿Y por qué no está la carta de los que, por lo que sea? ¿Por qué no está? ¿Verdad? ¿Por qué no está la carta, esa carta que se menciona ahí de que Pablo que se las mandó a los Corintios? ¿Por qué no está? Pues porque no está, porque Dios no consideró guardarla al punto de que fuera reconocida. Yo no sé por qué. Pero una pregunta, ¿ustedes piensan que a Dios se le dificulta guardar su palabra?
sea, es como, bueno, no sé. Y esto lo digo porque luego hay muchos videos, tenemos mucha información en las redes sociales de gente que dice, no, es que yo tengo un doctorado tengo un doctorado en teología, o sea, los vemos en las barras de canales de History Channel, o, ¿sí me explico? O Discovery, y hablan de la Biblia como si supieran de la Biblia. Entonces, yo les quiero decir que todos esos, no sé, ¿qué será? Un 99.99% y el otro 0.00%, hay que dudarlo, pero están muy influidos o vienen directamente por la teología liberal, que lo que busca y lo que ha hecho es anular la palabra de Dios como inspirada plenariamente. ¿Sí? Sino unas partes y esto sí, los milagros no, porque está muy influida por el humanismo, por el racionalismo, ¿sí? Y ha habido mucha distorsión, lo vamos a ver eso también. Entonces de pronto te dicen, no, pues es que aparecieron tales documentos, y yo lo que les quiero decir también es que muchas veces dicen, es que hay contradicciones, o aquí no se muestra, o están estos documentos, se han encontrado documentos, y lo que sigue a preguntar es, ¿dónde están? O sea, si tú dices algo, si tú afirmas algo, tienes que dar el soporte para eso. Tú no puedes decir nada más una cosa y ya decirlo así y respaldarte en el hecho de decir, yo soy historiador. ¿Sí me explico? O yo soy o yo tengo esto. ¿Sí? Porque yo puedo decir, yo soy dentista. Y si yo les digo, no, pues yo soy dentista y te saco una muela, ¿verdad que no? No, así es como que... Porque después de todo también hay dentistas buenos y dentistas malos. Hay historiadores muy buenos y hay historiadores muy malos. ¿Sí? Hay historiadores que ignoran cosas muchas veces voluntariamente porque no se ajusta al mensaje que quieren dar. Y eso no es solamente un mal historiador, por ejemplo, o un mal teólogo, sino es un historiador o un teólogo perverso, porque tuercen el mensaje, porque tuercen la verdad, y etcétera, etcétera. Pero ya no quiero entrarle por ahí porque tenemos mucho que avanzar. Entonces, así es como se puede definir, ¿sí? Como una lista de escritos reconocidos por la iglesia. Otra vez, los reconocieron, no los definieron. ¿Sí? Tal parece, los datos históricos que se tienen, es que uno de los padres de la iglesia, que se llamó Atanasio, ¿sí? Y le decían Atanasio de Alejandría, a lo mejor algunos de ustedes han oído de él, es porque era de Alejandría, no porque así se apellidaba. Cuando dicen Agustín de Hipona, es porque se le conocía como Agustín, que era de Hipona, y así. ¿Está bien? Entonces, Atanasio de Alejandría, él era un obispo de la ciudad de Alejandría en el norte de África. Acuérdense, aquí ya estamos hablando que estamos ya en el siglo IV. ¿Ok? Aquí ya pasaron 200 y tantos años, cerca de 300 años de que ya los apóstoles, bueno, de hecho más de 300 años que ya no estaban, había habido ese lapso, ¿verdad?, que se conoce como patrística. Históricamente se les conocen como los padres de la iglesia, ¿verdad? Porque fueron los que tomaron ¿cómo se llama? Cuando les pasan el testigo, ya de los apóstoles hacia ellos. Y bueno, ellos se echaron a la iglesia al hombro, fueron avanzando por ahí y muchos se quedaron en la parte de lo que es Palestina, ¿no? Medio Oriente, pero estuvo floreciendo mucho toda la parte del norte de África. Luego vamos a ver todo esto, ¿no? Alejandría, pues era una ciudad egipcia, ¿sí? En el mar Mediterráneo, y él era obispo de ahí, de esa ciudad. Había una iglesia muy boyante,
Era un centro intelectual muy importante, Alejandría. De hecho, llegó a tener una biblioteca. Se considera que en su tiempo era la biblioteca más grande que existía, ¿sí? Con cientos de miles de volúmenes. Y se quemó y bla, bla. Ahí luego googleenle, háblenle a San Google ahí que les explique, ¿sí? Pero fue Atanasio quien por primera vez utilizó la palabra canon por allá en el siglo IV, en el año 367, por los documentos que hay, ¿sí? Acuérdense que todos estos son cartas que existen, son documentos que están. Algunos de estos son las cartas completas, en otros casos son fragmentos, pero la datada, o una de las datadas en el 367, ¿sí? Utilizó la palabra canon como lista de libros. O sea, él le dio el sentido como lista, ¿sí? Ya antes de eso es como se conocía como regla de fe o regla de verdad, ¿ok? Entonces es una lista, es una regla. ¿Qué es canon? El sentido es muy sencillo. Ahorita solamente estoy poniendo un punto ahí para que lo ubiquen. Ahora, ¿para qué sirve una regla? ¿Y qué mides con una regla? Pues lo que sea, ¿no? Un valor absoluto. Estás poniendo un valor, ¿sí? ¿Y cómo sé que esto mide 1 metro? Más o menos como 1 metro, dicen. Dices, no es más o menos. Si ya lo mides, dices, esto no es más o menos 1 metro, esto es 1 metro. ¿Y tú cómo sabes? Porque ya lo medí. ¿Y con qué lo mediste? ¿Tienes ojo así de teodolito? No, saqué esta regla. ¿Sí? Saqué el metro, ese que luego algunos de nosotros conocimos muy bien en la escuela primaria, cuando no hacíamos la tarea y que los maestros eran rudos y que algunos de ustedes que no hacían tarea se los surtían, ¿verdad? Pero eso es lo que sirve para medir. Entonces ya queda eso. Queda muy claro para decir, bueno, yo ya sé que esto es palabra de Dios. Y si alguien dice, bueno, es que a mí el Señor me inspiró y tuve una revelación y esta revelación es para la iglesia, ¿qué hacemos? Sacamos la regla y se la ponemos a un lado y le decimos, no, esto no cabe, esto no es de aquí, no cumple con esto. ¿Sí? O no cabe, o lo contradice, o sea, pero a la hora de que nosotros medimos cualquier cosa con la Biblia, la estamos utilizando como un canon. No sé si se fijan. Por eso decimos que la palabra de Dios, ¿verdad? Que las Escrituras es nuestra norma de fe y conducta, es nuestra regla, ¿sí? Es lo que establece, es lo que nos va midiendo. ¿Cómo puedo saber yo si hago tal o cual cosa, si es agradable o no? ¿Porque se me ocurrió, porque el Señor me lo reveló? ¿O porque le veo en la Escritura? Ahora alguien puede decir, bueno, el Señor me mostró tal y tal cosa. Ah, ok, y está dentro de la Escritura, está bien, no hubo una nueva revelación, sencillamente te mostró eso. Y está muy bien, porque encaja, está bien aplicado. No sé si me explico, hermanos. Entonces, eso es lo importante, y eso es algo muy importante, en donde ya nosotros, desde muchísimo tiempo atrás, podemos tener la certeza de que la Escritura es inspirada por Dios, que es palabra de Dios. Porque muchas veces cuando uno está hablando con alguien, incluso hay algunos cristianos que tienen sus dudas, y entonces yo ahí es donde digo, ¿serán cristianos realmente? Porque como hemos visto, yo no puedo concebir que alguien se diga cristiano fuera de la Escritura. Es decir, ¿de dónde obtuviste tu fe? ¿Sí me explico? Si no sale de aquí, entonces, porque muchas veces el argumento es, bueno, lo que pasa es que, bueno, es la Biblia, pero también los musulmanes tienen su libro, ¿sí? Y además la Biblia, pues la escribieron los hombres, ¿no? ¿Ustedes qué contestarían a eso? Sí, pero inspirados. Ajá, sí lo escribieron, pues
¿quién querías que lo escribiera? ¿Sí? ¿Un marciano o...? ¿Verdad? ¿Sí me explico? Pues es normal. Dios inspiró a hombres. Por eso son cosas muy importantes de manejarlas aquí. Porque luego nos espantamos. ¡Ay! Lo inspiraron. ¡Ay, sí! ¿Ahora qué le voy a decir? ¡Ay, Señor! Pues tranquilos, pues sí es cierto. Eso es verdad. Lo escribieron los hombres, pero todos fueron inspirados por Dios. ¿Sí? Y tú puedes ver una congruencia, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, desde Génesis, pasando por todos los profetas, por todos los libros sapienciales, hasta llegar al Nuevo Testamento, hasta los mapas casi. ¿Sí? Estoy exagerando, pero podemos ver que todo el mensaje que está en la Escritura es concordante. Y eso tú no lo puedes obtener si eso se le ocurre a hombres, porque todos los hombres van a diferir. Aquí entre nosotros, sobre un mismo tema, todos podemos escribir algo sobre un mismo tema y algunos vamos a coincidir en algunas cosas. Hasta pudiera ser que coincidimos en muchas cosas, ¿sí? Pero nunca va a haber una hilación perfecta. Siempre va a haber alguna contradicción, alguien piensa distinto, y lo que nosotros podemos encontrar en la Biblia es de que es un mismo pensamiento, expresado en muchas maneras, pero es un mismo pensamiento, ¿sí? Escrito, como lo hemos comentado también, en un lapso de muchos siglos, más de 1500 años, y por alrededor de 40 autores, ¿no? Alguien dice, no, son 42, son 39, son 38, vamos a decir alrededor de 40, ¿sí? Escritores. El que lo inspiró es uno, ¿ok? Entonces sí está claro eso, ¿verdad? Vamos bien hasta aquí. Ya tenemos, es decir, ¿cuál es el canon? Sencillamente es lo que podemos decir, esta es la regla, ¿verdad? Es la regla de la verdad, es la regla de fe, es donde está la lista de libros que están incluidos en esa regla de fe, en esa regla de verdad. ¿Está bien? ¿Sí o no? Ok. Entonces, en la actualidad, como acabamos de ver, tiene un sentido la Biblia o el canon de la Biblia precisamente como esto, como la lista de libros que se reconocen como la regla de fe y conducta. Ya, así de sencillo. Y puede ser de que de hecho hay muchos muy buenos libros, ¿no? Libros cristianos hay muy buenos, ¿sí o no? Pero ¿por cuántos de ellos nos vamos a conducir? Es que ya este pastor es tremendo y escribió un libro y en este libro dice él y dice tal y dice cual cosa. Y dices, sí, pero no es la Biblia. Y es ahí en donde nosotros tenemos que estar muy claros, porque hasta que no incluyan, y tengo la certeza de que no van a incluir ningún libro más, ¿sí? Que no se va a incluir, que no se va a reconocer ningún libro más. Ningún libro escrito por nadie tiene la autoridad para ser precisamente una regla de fe y conducta. ¿Puede explicarnos cosas con respecto a la Biblia? Definitivamente sí, y eso es una bendición de la cual todos estamos disfrutando esos beneficios. Nos puede explicar cosas que están en la Biblia, pero que nos expliquen la Biblia. Nuestro libro es la Biblia, estudiamos la Biblia, ¿sí? Ustedes jamás, y esto es un compromiso nuestro, ustedes jamás verán de aquí en esta congregación, en tanto nosotros estemos y estemos vivos, o que estemos, punto, que vaya a ser, bueno, en este curso vamos a estudiar el libro de cómo ser mejores padres y mejores madres y mejores hijos, escrito por... Ese va a ser nuestro libro de texto. Yo me puedo comprometer con ustedes que jamás verán eso aquí. Porque nuestra única norma de fe y conducta es la Biblia. El canon nuestro canon es la Biblia. Y el canon de la Biblia ya está perfectamente definido. No le falta nada, no le sobra nada. ¿Estamos aquí? Entonces, esto es muy importante a que tengamos consideración en ello, ¿no? Entonces,
bueno, no solamente es un registro de revelación de Dios, sino de una permanente revelación de Dios. Y esto es muy clave. ¿Por qué? Porque esto es lo que nosotros queremos decir cuando afirmamos que la Biblia es inspirada. Y el aspecto de ser inspirada hace que los libros de la Biblia, los que están dentro del canon, ¿verdad?, pues sean diferentes a todos los demás libros. Otra vez, toda la Escritura. ¿Cuánto de la Escritura? Todo lo que está ya en esa lista de libros. ¿Ok? Es reconocida, inspirada por Dios y los hace completamente diferentes. Y precisamente eso es lo que hace que la palabra de Dios sea autoritativa. Eso es un tema que vamos a hablar acerca de o será el tema después cuando terminemos del canon, ¿sí? ¿Qué quiere decir autoritativo? No quiere decir autoritario. Autoritativo es que tiene la autoridad para, ¿sí? Es decir, por cuanto es inspirada por Dios. ¿Cuánto de la Biblia? Toda la Biblia, por cuanto es inspirada, por cuanto es palabra de Dios, toda la Biblia es importante y toda la Biblia tiene autoridad, ¿sí? Como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo para instruirnos, para darnos dirección, para corregirnos, para sacarnos de los errores, para animarnos. Tiene autoridad, lo puede hacer con autoridad, ¿sí? Y puede establecer y decir, esto así es. Hay otros libros que han escrito muchos hermanos que dices, están muy bien, pero no tienen la autoridad para lo que la Biblia tiene. No sé si me explico. Otra vez, pueden explicar acerca de eso, pueden hablar acerca de eso, pero si no se refieren a la Biblia, si hay, miren, yo les voy a poner aquí un canon, ¿sí? Una regla. Si ustedes ven que alguien dice, esta es que está hablando de una nueva revelación, ya está fuera de esto. Ya no hay nuevas revelaciones. ¿Ok? Si alguien saca y dice que eso que está escribiendo, el Señor se los dio para establecerlo y que esa es la regla, una norma de la iglesia, como hicieron los del G12, ¿sí? Eso está fuera del canon. Eso se deseche. Eso tiene que ser desechado. El apóstol Pablo cuando habla con Timoteo, dice, bueno, mira, sí, yo sé que, porque había muchas discusiones con judaizantes, ¿no? Luego entraremos por ahí. Pero hablaban, no, si es que está el libro tal, y están las genealogías, y están estos escritos. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mira, no te enredes con ninguna de esas cosas, ¿eh? O sea, todas esas cosas, lo estoy parafraseando, ¿no? Todas esas cosas deben de ser desechadas, porque no es palabra de Dios. Entonces, por cuanto no es palabra de Dios, no tiene el poder para edificar, para instruir, para redarguirnos, para corregirnos, para animarnos. Puede tener una buena intención, pero no tiene autoridad. ¿Estamos aquí? O sea, muchos de nosotros, por ejemplo, ¿cuántos si hay un enfermo, digamos que entre nosotros hay un enfermo, ahorita estamos ahí, ¿sí? ¿Cuántos tendríamos el deseo de que sanara? Ay, pero ¿tenemos la autoridad para devolverle la sanidad o para darle sanidad? No. O sea, ¿nosotros tenemos la autoridad para hacerlo? No. Podemos orar a aquel que la tiene y sujetar nuestro corazón y sujetar nuestros pensamientos a su voluntad y estar contentos con su voluntad y poder darle gracias por su voluntad, porque es buena, agradable y perfecta. ¿Estamos aquí? Entonces, hay quienes pueden escribir con una buena intención y estar bien intencionados, pero no tiene autoridad. ¿Estamos aquí? Repito, hay quienes te explican lo que dice la Biblia de una manera que, cosas muy complejas, y te lo explican de una manera que sería muy difícil entenderlo.
o que si no te lo explica, sería muy difícil entenderlo. Entonces, yo no estoy desechando absolutamente, o bueno, sí desechando algunos que vienen con nuevas revelaciones, ¿no? Pero cuando alguien te explica cosas de la palabra, es digno de ponerle atención, pero siempre que nosotros estemos atentos que se refiere a la Biblia y que ninguna de las cosas que afirma contradice lo que la Biblia dice. ¿Estamos aquí? Porque no hay contradicciones en la Escritura. Entonces, bueno, seguimos avanzando. Este es un versículo que ya hemos visto en bastantes ocasiones y lo seguiremos viendo en distintas versiones incluso. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, se lee así en la Nueva Versión Internacional. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, ninguna profecía surge ¿de dónde? De la interpretación particular de nadie. O sea, bueno, es que para mí quiere decir esto. Eso no quiere decir que eso quiere decir. Tú así lo entiendes. Para ti eso es. Pero ¿eso es realmente lo que dice? Bueno, es que para mí así es. Y esa es una de las cosas en donde nosotros podemos establecer que la palabra de Dios tiene dos características, ¿sí? Que es absoluta, es decir, que es verdad absoluta y que es inmutable. Eso es clave. ¿Qué quiere decir? Que es absoluto, que es sí o sí ahorita y sí o sí hace 3,500 años y es sí o sí dentro de 1,000 años, aunque no creo que vayamos a llegar hasta entonces, ¿sí? Pero eso que está ahí, sin importar la cultura, es decir, la enseñanza que se está dando ahí, lo que está transmitiendo ahí, el principio espiritual que se está dando ahí, la instrucción que se está dando ahí, es sí o sí. Y no es afectada por tiempos, no es afectada por nada, ¿sí? Entonces, ahí están los dos elementos, que no es afectada, que es inmutable, que es invariable, que no te va a decir, bueno, sí, pero, ¿sabes qué? Ya, como están las cosas ahorita, ya no pasa nada. ¿Verdad? O sea, bueno, sí, antes la fornicación, ¿verdad? O el pecado sexual fuera del matrimonio, pues sí, era algo bien grave. Fíjate que hasta los apedreaban. O sea, la instrucción que tenían era, pues, ¿sabes qué? Así, y ni modo, con todo el dolor de todos los que quisieran decir, ¿sí? Y no podemos decir, bueno, ahorita ya no es tan grave. Es igualmente grave. Que sea más común que ya hayan ciertas cosas dentro de nuestra legislación que no se puede actuar de la manera en que Dios lo hacía con el pueblo de Israel. Ese es otro asunto. Porque el pueblo de Israel vivía en una teocracia. ¿Ok? Nosotros no. ¿Se ubican lo que es eso? Una teocracia. Es decir, es un gobierno, es el gobierno de Dios. Listo. O sea, el que gobierna es Dios. Entonces, eso es un punto nada más que nosotros debemos de tener muy claro, porque hoy en día luego decimos, ay, sí, vamos a de tal candidato, de tal partido, lo que sea, y a veces hasta oramos para que gobierne de acuerdo a tu palabra. No va a gobernar de acuerdo a su palabra porque no es una teocracia. ¿Estamos aquí? O sea, no va a gobernar, nadie va a gobernar cristianamente, porque un gobernante no va a gobernar para los cristianos.
y no puede gobernar a favor de los cristianos si eso va en contra de... No sé si me explico, hermanos. Entonces tiene que gobernar para estos, para los otros, para los ateos, para los satanistas, tiene que gobernar para todos. ¿Sí? El principio es que gobierne con justicia y con equidad. La ley se le aplica a todos. Ay, pues es que este es cristiano y se robó tal cosa. Y este es satanista y se robó lo mismo. A este sí le voy a cargar y a este no porque este es brother. A veces nos gustaría pensar así, pero no es así. ¿Sí? Tú la rompiste, tú la pagas. Eso es justicia y eso es equidad. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. ¿Sí? Entonces, otra vez, ninguna interpretación es particular. ¿Por qué? La razón es porque no tiene su origen en la voluntad del hombre. Nada de lo que vemos aquí está escrito por voluntad del hombre. ¿Sí? Ay, pues Juan, ¿verdad? Por acá. Pues a mí me latió escribir esto, me nació, siento escribir, ¿no? Fueron impulsados por el Espíritu, movidos por el Espíritu. ¿Estamos aquí? O sea, el Espíritu Santo moviéndoles, ¿sí? Guiándoles a escoger las palabras correctas, no dictándoles. Ese es otro asunto y será otro tema, ¿sí? La Biblia no fue dictada. No es como que ahí te va y te dicto, ¿no? Y escríbele, no. Fueron impulsados, fueron impelidos, fueron guiados a escribir, y el Espíritu Santo custodió las palabras que iban a decir y que las ha guardado hasta hoy. Y ahí las tenemos. Seguimos avanzándole. Entonces, ¿cuál es la aparición? Sí, o la primera aparición del canon, ¿verdad? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo surge la primera vez que se habla del canon? ¿Sí? Atrás en la historia, de los que estaban ahí ahorita, que sí me equivoqué. ¿Cómo dije? ¿Matras? ¿Matras? No, era atrás en la historia de Israel. Ya encontramos ciertos escritos que son reconocidos como que tienen autoridad divina. Otra vez, reconocidos, no que les dieron ninguna autoridad, solamente lo reconocieron, y que les sirven como una regla de fe y práctica al pueblo de Dios. ¿Ok? ¿Por qué decimos esto? Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Sí? Número 1. ¿Sí? Esto se ve en la respuesta del pueblo cuando Moisés les lee el libro del pacto. ¿Ok? ¿Qué fue lo que el pueblo respondió? O sea, ¿lo reconocieron o no? Ahora aquí les digo, el pasaje, para que lo noten ahí, no lo puse aquí todo, solamente puse el versículo 7, si no mal, sí, el versículo 7, pero todo el pasaje es del versículo 4 al versículo 8. Ahí para que lo anoten y que lo vean todo 24 del 4 al 8. Pero dice, luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. O sea, había un reconocimiento. Esto es palabra de Dios. Esto es inspirado por Dios. Había un reconocimiento general, ¿verdad? Ya nosotros podemos ver, ¿verdad? Esto que está aquí lo resume en el Nuevo Testamento, si gustan anotarlo, en Hebreos capítulo 9, versículos 18 al 20. Hay muchas escrituras, no quiero entrar ahorita a ellas por cuestión de tiempo. Sí, ya le tengo que meter. Hebreos 9 del 18 al 20, pero hace referencia incluso de esta parte de la historia, ¿sí? En donde lo califica como un primer pacto. Pero acuérdense que había como ese primer pacto que hubo y después nosotros vemos en Jeremías, ¿verdad? Que el Señor promete un nuevo pacto. ¿Cuántos lo ubican eso? ¿Verdad? Hay un nuevo pacto. Entonces, aunque hay dentro de
dentro de la teología, donde dicen, no, es que hay tantos pactos, hay 7 pactos, hay 9 pactos, hay algunos que se reconocen, que están claramente ahí. Ahora, yo nada más quiero hacer un paréntesis. Todos los pactos que Dios hizo con respecto a territorio, con respecto a cosas que tienen que ver aquí en la tierra, sobre todo de territorio, de gobierno, ¿okay? Todas las hizo con una sola nación, con Israel. ¿Sí? No, es que el Señor me prometió esto y aquí dice que todo lo que donde pongan nuestros pies, eso va a ser mío. Y ahí andamos pisándole el carro al hermano, ¿verdad? Sí, todo donde pongan la suela de tus pies, donde pises, y llegas allá a la casa del hermano y andas en el jardín y ahí le bailas el zapateado, ¿verdad? Decimos en México, y dices, yo declaro porque tu palabra dice, pues no está diciendo eso. O sea, tú le estás dando una interpretación que no tiene absolutamente nada que ver, ¿sí? Entonces, eso es nada más un paréntesis. Pero hay algo que habla de un nuevo pacto, ¿sí? Y que está ahí en Jeremías, en el capítulo 31, versículos 31 al 34. Después en Ezequiel habla, lo expande muchísimo más de qué se trata, y es lo que ya nosotros tenemos ahorita, ¿sí? Ya el nuevo pacto. Entonces es Jeremías 31, del versículo 31 al 34. Ahí el Señor promete un nuevo pacto, ¿sí? En Hebreos, aunque es un tema que vamos a ver en su momento, ¿verdad? Habla, dice, ¿por qué es un nuevo pacto? Pues dice, porque habla de mejores promesas, habla de mejores cosas, ¿sí? Entonces, no de que aquello no sirviera o no, ya está viejo. No, espérate. Es que puedo entenderlo ahorita a la luz de eso que está dicho en ese primer pacto, y los porqués y los porcómos, porque todo eso sencillamente son sombras y son figuras de lo que habría de venir, ¿sí? Son tipos, ¿sí? Un tipo es algo que se está proyectando, ¿sí? Y el antitipo es el cumplimiento. Entonces, pues ahorita ya vemos el cumplimiento. Ahora, el cumplimiento de toda la ley, ¿en quién está? Jesús, ¿verdad? Todo se encierra en Él. Pero ese es otro tema también. Por el otro lado, ¿cuándo podemos ver históricamente? Bueno, pues cuando Esdras le lee, ya siglos después, cuando le lee el libro de la ley al pueblo, ¿sí? Y ahí tienen algunos pasajes, porque no solamente en lo que vamos a leer ahorita, que es el capítulo 8, versículo 9. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es santo para el Señor su Dios. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere con las palabras de la ley? A ver, ¿a qué se está refiriendo la ley? Al Pentateuco, muy bien, ¿sí? A los primeros 5. ¿Cómo se dice, Marilena? Pentateuco, ya todas las semanas estuvo ahí, ¿verdad? Ándale, ¿verdad? Entonces, pues es lo que, fíjense qué tremendo, el impacto que estaba causando. Les estaban leyendo sencillamente estaban leyendo las escrituras, y qué es lo que estaba ocasionando en la gente. Había una reacción, y dice que el pueblo lloraba, se quebraba. ¿Por qué? ¿Por qué piensan ustedes que se quebraban al estarlas oyendo? Porque estaban siendo redarguidos, porque estaban siendo instruidos, porque los estaba desnudando, porque les estaba dejando ver la condición de ellos y les estaba dejando ver la condición de Dios y decir, ¡ay, Señor! ¿Sí? Y eso es lo que pasa.
Eso, y qué bendición, ¿verdad que sí? Pero fíjense ahí, dice, no se entristezcan, no lloren. O sea, qué bueno que está viendo eso, qué bueno que hay en el corazón esa reacción. Pero pongámonos bien, no nomás, ay, estoy llorando y que soy una llaga podrida. ¿Sí? Pues échale tu alcoholito y tu agua oxigenada y tállele. Ay, no, porque quiero seguir podrido. Pues ese es el asunto, ¿no? Entonces había esa reacción, ¿verdad? Estaban reconociendo, fíjense, aquí ya estaban reconociendo, nos está diciendo en todos estos pasajes, todo el Pentateuco como la lista, como la norma de fe y conducta, ¿sí? Más adelante también vemos esto, como el Pentateuco es tratado con la misma reverencia en Josué, es decir, como palabra de Dios. En Josué 1, 7 a 8, ya muy conocido, dice, solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley. ¿Cuál es toda la ley? Desde Génesis hasta ¿dónde? Hasta Deuteronomio, pues es lo que tenían escrito. Hasta ese momento es todo lo que ellos tenían. En el tiempo de Josué no había más cosas, eso es todo lo que ellos tenían. El Pentateuco, la ley. Entonces, ¿lo alcanzan a ver? Ya después fueron habiendo profetas, se fueron añadiendo cosas que iban siendo reconocidas, pero hasta este momento era el Pentateuco. ¿Sí? Dice, toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. ¿Sí? Entonces fíjense lo que está diciendo, tener éxito no es de que yo todo me sale muy bien y logro todo lo que yo quiero y mis metas personales, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, lo que está diciendo ahí, que éxito es caminar en obediencia a Dios. Lo que está diciendo, mira, si tú caminas ahí, vas a estar caminando de una manera exitosa, no quiere decir fácil. No está diciendo tus deseos personales, está diciendo, si haz todas las cosas conforme a la voluntad de Dios y les va a ir bien. ¿Sí? Dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca. ¿Cuál libro de la ley? Pero, ¿se acuerdan que una de las palabras era para decir como un cofre, ¿sí?, de 5 rollos? Entonces lo metían como si fuera un solo libro, pero eran 5 libros. ¿Ok? No se está refiriendo nada más a cuál, este libro de la ley. ¿Cuál es este libro de la ley? ¿Levítico o sería Éxodo? No. Este libro de la ley es lo que está en este cofre, en este compendio, ¿sí?, de 5 libros, el Pentateuco. ¿Sí? No se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche. ¿Qué quiere decir eso? Siempre, todo tiempo. Meditar en él no quiere decir, ay, nomás de memoria. No. Estoy pensando y cómo es, y Señor, y estamos meditando, estamos reflexionando, estamos comparando. Meditar tiene que ver con no poner la mente en blanco. Al contrario, meditar aquí tiene que ver con llenar la mente. Dentro de las filosofías orientales, la meditación tiene que ver con vaciarse. ¿Sí? En el pensamiento de Dios, la meditación tiene que ver con llena tu palabra llena tu cabeza de la palabra y compara tus pensamientos con la palabra. A ver, ¿qué pienso yo de esto? ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué pienso yo de esto? ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué pienso de esto? ¿Qué dice la palabra? Por eso es importante, hermanos, que sepamos qué dice la palabra. Sí, que tengamos de memoria, sí, que memoricemos, pero que entendamos, porque, bueno, no quiere decir que no sirve de nada, pero tiene poco uso el sabérmela de memoria y no entenderla sin la intención de aplicarla. Entonces, esto es lo que dice la palabra. ¿Será que está bien esto? ¿Sí? ¿Debo de perdonar si no me ha pedido perdón? ¿Verdad? A ver qué dice la palabra, pues, y son varios versículos y tomas y esto es lo que dice, estás meditando en ello de día todo el tiempo. Dice, para que cuides de hacer
todo lo que en él está escrito, todo lo que está escrito en el libro, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Hay muchísimos otros pasajes, les voy a dictar 2 o 3 si gustan anotarlos. Sí, en Primero de Reyes, capítulo 2, versículo 3, Segundo de Reyes, capítulo 14, versículo 6, Oseas 8, 12, Daniel 9, 11, Esdras 3, 2, y así, hay muchos más. ¿Sí? Que están hablando de lo mismo, de la ley, el Pentateuco. ¿Sí? Los libros de la ley. Y eso ya lo tienen claro, ¿verdad que sí? Vámonos yendo ya casi para el final. La razón por la cual Moisés y los profetas escribieron el mensaje de Dios y no se contentaron con entregarlo en una forma oral tuvo distintas causas. ¿Ok? ¿Por qué lo escribieron? Bueno, pues muy sencillo. A veces lo enviaban a otro lugar. Esa misma instrucción se enviaba a otro lugar. ¿Sí? Es decir, estas palabras, inspiró a alguien, las escribió, ¿para qué? Sí, léelas, dilas, pero mándalo para acá y manda otra copia para acá y manda otra copia para allá. ¿Sí? Es lo que pasaba, por ejemplo, ese mismo patrón, esa misma regla, ese mismo canon aplicó en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces ubíquenlo desde ahí. Es Pablo escribió, por decir, a los Gálatas, ¿sí? Escribió a los Gálatas, les llega a los Gálatas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacían ellos? ¿Ok? Desde aquí mismo la copiamos y se los vamos a mandar a los de tal iglesia, esto que nos llegó y se lo mandamos acá, y se los mandamos allá, y se los mandamos allá. ¿Cuántas copias? ¿Quién sabe? ¿A cuántas ciudades? No sabemos. Pero probablemente después ellos... sí, llegó acá, bueno, está ahorita la misión donde están yendo acá, que se la lleven también, porque esto es importante para los hermanos. Entonces, es ese mismo principio, ¿sí? ¿Estamos claros hasta aquí? O sea, de la razón por la que no se confió. Imagínense donde se nos confíe el texto oralmente. ¿Dónde estaríamos ahorita? Si hacemos, ¿se acuerdan del juego ese que hacíamos del teléfono descompuesto? Si hacemos una ahorita aquí de 5 minutos, ya, no hombre, vamos a salir más chuecos que nada, ¿verdad? Bien distorsionado todo. Entonces, bueno que está lo oral, que podemos memorizarlo, pero mejor que lo tengamos por escrito. Mejor aquí, ¿no? Porque a lo mejor lo que me dijiste es como, pues no me acuerdo en dónde estaba, no me acuerdo. No. Miren, yo les voy a aconsejar esto. Les voy a pedir, cuando citemos algo de la Biblia, citémoslo bien, sin torcerlo, sin quitarle, sin ponerle. Si vamos a citar algún texto, es citar el texto. No quiere decir que de manera literal. Entonces, pastor, entonces, ¿en qué versión? Pues yo creo que la mayoría de nosotros es Reina Valera 60, ¿no? Al menos yo es en donde descansa mi mayor parte de memorización realmente, y por una razón muy sencilla. Prácticamente todas las concordancias están en Reina Valera. Entonces de repente no me acuerdo cómo, el versículo en dónde está, dice de esta forma, pero no me acuerdo en dónde está. Y ya puedo ver en la concordancia, lo pongo, ok, ya. Y ya de ahí brinco otras cosas. ¿Sí? Pero mi memorización, yo no sé la de ustedes, pero mi memorización está ahí. Si su memorización está en Nueva Versión Internacional, pues está muy bien. ¿Sí? Otra causa. Muy a menudo lo hicieron para preservarlo para memoria en el futuro. Y aquí estamos, miren. ¿No le dan gracias a Dios por eso? Pablo le dice a los corintios, miren, acá todo lo que el pueblo estuvo haciendo, dice, pues para beneficio nuestro fue escrito.
¿Sí? Qué bueno que fue escrito, qué bueno que fue registrado, porque ya lo sabemos y no es necesario que cometamos los mismos errores, porque ya los tenemos ahí. O sea, Dios quiso enseñárnoslo y qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Cómo Dios no oculta nada. No ocultó el pecado de David. Ay, el dulce cantor de Israel. Ajá. Y vemos cuál fue la reacción y vemos qué bendición. ¿Verdad que sí? Y nos podemos identificar en nuestra experiencia humana, podemos identificarnos cosas. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho en algún momento, hemos ido al Salmo 51? Crea en mí un corazón, un espíritu recto, un corazón limpio para agradarte. Estoy parafraseando. ¿Sí? Pero podemos ir ahí. Sí, Señor, he pecado contra ti, ¿verdad? Y mi pecado está ahí delante de mí. Yo quisiera, pero luego ahí mi carnota se mete. Y, Señor, pero tú eres bueno. Y tú me das la fuerza, Señor. Y tenemos mucho consuelo, ¿a poco no? Es una confesión de pecado, pero ¿cuánto consuelo encontramos nosotros ahí? Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Sí? Y tenemos eso, ¿no? Entonces, como un testigo, lo que decíamos ahorita, ¿no? Ahí se va pasando, ¿no? El testigo, precisamente, ¿verdad? Entonces, para que estuviera también disponible para los tiempos venideros, lo mencionamos ahorita ahí, pero lo expresa ahí en Isaías 38, da la razón. ¿Por qué? Pues para los que vienen, ¿sí? Para que sepan, aquí va a quedar guardadito. Y miren, eso es una maravilla, porque casualmente, ¿no? Esas casualidades, entre comillas, que dentro de los rollos del Mar Muerto, el mejor preservado y el escrito mejor preservado y el más antiguo era precisamente el libro de Isaías, completito. De muchos otros se veía, estaban bien, en muy buenas condiciones, ¿verdad? Pero en muchos otros habían solamente fragmentos de muchísimos escritos y todo. Pero el libro de Isaías, completito. ¿Sí? Hay un hermano que me prometió hace mucho, no sé si lo veré o no, pero me prometió hace mucho una copia de ese rollo. Una copia de la copia de la copia de la copia, ¿no? Pero de ese rollo ya restaurado, del libro de Isaías. Entonces, pues ahí, cuando me lo dé, se los enseño. Nomás para que lo vean de lejecitos. Y con guantes. Se ponen guantes en los ojos, por favor. ¿Sí? Entonces, pues esa es la forma permanente, la forma duradera, ¿verdad? En la que Dios nos dejó su palabra. Por eso se explica muy bien, por ejemplo, cómo los escritores del Antiguo Testamento conocían perfectamente bien esto, ¿sí? Sobre todo ya después de los, miren, ustedes lo pueden leer ahí en la lámina, pero van a poder ver, por ejemplo, en Isaías, ¿recuerdan al profeta Josías? Y en Jeremías también se menciona, ¿ubican a Josías? Al rey Josías, perdón. Fíjense, hubo mucho tiempo en donde hubieron un par de reyes de Israel, y ya Rocío les comentó por ahí, nos enseñó algunos de ellos, y uno de estos fue Manasés, ¿sí? Era fino de lo peor, era el peor de lo peor, era el campeón de lo peor, ¿sí? Y por muchos años se olvidaron de las escrituras, seguían con rituales, pero se olvidaron de las escrituras, a tal punto que las traían perdidas en el templo. Imagínense qué cosas, ahora sí que qué cosas, ¿no? En el templo, perdidas. Entonces, ¿qué es lo que utilizaban? ¿Qué hacían? ¿Qué creían? Pues con razón el pueblo daba lástima.
Y Hilquías, ¿verdad? Ahora sí que ahí dijo, oye, ¿qué cochinero habría? ¿Qué falta de limpieza habría? ¿Qué desorden habría? Que dijo, no, a ver, vamos a ver. Y Josías estaba chiquito, 8 años creo que tendría, ¿no? Ahí están los rollos, y empiezan a ver los rollos, empiezan a ver la Biblia de los profetas, ¿verdad? Empiezan a ver, escuchen bien, cómo de uno de los profetas estaba hablando acerca de Josías como 150 años antes, de qué es lo que él iba a hacer, cuándo iba a estar, lo que iba a hacer. Entonces ahí va Hilquías y voltea a ver y le dice, se los leen ahí a Josías, ¿no? Y Josías, cuando se los leyeron, imagínense el impacto que hubo en su vida. O sea, Dios estaba hablando de mí hace 150 años. Pues nos ponemos en línea con todo esto, ¿sí? Pero ¿a qué es a lo que vamos? Que hubo muchas cosas, ¿sí?, que se perdieron a lo largo de muchas décadas, hermanos. Desviaciones que hubieron, ¿sí? Porque quién sabe en dónde las dejaron. Y nada más estaban con tradiciones orales. Qué tremendo, ¿no? Entonces, esto explica el surgimiento del canon del Antiguo Testamento, ¿sí? Ya después vamos a ver más. Como les dije en un principio, hay un mundo de información básica, ¿sí? Pero yo espero que con esto nos haya alcanzado para poder entender un poquito más acerca de lo que es, de cómo es de que tenemos la lista de los libros que ahora tenemos, ¿verdad? Con toda la certeza de que son inspirados por Dios. Amén. Entonces con esto terminamos. No hay tarea. Sigan estudiando.